La noche se cernía sobre la ciudad de Los Ángeles con un silencio inquietante. No había brisa alguna que agitara las palmeras y las calles se sentían deshabitadas, como si hasta los coches hubieran decidido huir de aquel lugar. Cerca de las colinas, muy al norte del ruido y las luces que caracterizan a esta urbe, se alzaba un edificio antiguo, de fachada oscura y balcones encorvados, cuya presencia cargaba con décadas de historias perturbadoras. La gente lo llamaba el apartamento de Bela Lugosi, en honor a aquella leyenda del cine de terror que alguna vez habitó entre sus muros. Nadie sabía con certeza cuándo había sido construido ni bajo qué circunstancias, solo que su aura parecía conducir a cualquiera que lo mirara directamente a un abismo de intranquilidad y escalofríos. Había una puerta principal de madera maciza en la entrada, con un pomo metálico en forma de murciélago que no se oxidaba nunca, sin importar el pasar de los años. Ningún curioso se atrevía a acercarse demasiado, pues los rumores eran muchos y muy siniestros. Las luces de los pasillos a veces se encendían y apagaban sin razón aparente. Interferencias se escuchaban en radios cercanas y se juraba ver sombras deambulando por las escaleras de caracol a altas horas de la noche. Algunos vecinos habían denunciado gritos apagados provenientes de los muros, y todos coincidían en que una extraña sensación de ser observados los apresuraba a alejarse de esa acera cada vez que caminaban por la zona. La única persona que caminaría hacia ese edificio de forma voluntaria era un joven aspirante a director de videos de terror, que había oído leyendas urbanas sobre el supuesto refugio del conde Drácula. El joven deseaba rodar un material exclusivo y siniestro que asegurara su fama. Pensaba cubrir paredes con luces parpadeantes, grabar ruidos escalofriantes y elaborar un documental tan realista que la gente no pudiera dormir. No temía las historias que corrían, y mucho menos a la atmósfera tensa del inmueble. Por el contrario, encontraba en aquellas sombras la inspiración para su gran proyecto. Se armó de linternas, una cámara antigua formada por engranajes y espejos, y una grabadora de sonido sensible a frecuencias inimaginables. Llevaba días planeando el instante perfecto para irrumpir en el edificio y comprobar por sí mismo los sucesos fantasmagóricos que todos describían con tanto pavor. Al entrar por el vestíbulo, el aire parecía deformarse en un silencio denso que bloqueaba el ruido del tráfico y de la ciudad. Toda la estructura interior parecía detenida en el tiempo, tapices desgastados pendían de las paredes, y unas lámparas con tulipas rojas reflejaban una tenue luz que no alcanzaba a iluminar por completo los pasillos. A medida que el joven avanzaba, notó que el ambiente se tornaba progresivamente más frío. Las paredes parecían exhalar aliento, como si guardaran vida propia. Bajo sus pies, la madera crujía con un lamento gutural, dejando la impresión de que el piso no soportaría mucho tiempo más el peso de un visitante humano. A la derecha, estaba una escalera que conducía a los niveles superiores, donde se decía que Bela Lugosi había dormido en un cuarto repleto de objetos esotéricos y cortinas de terciopelo. Se decía que el actor, famoso por encarnar a Drácula, recibía a extraños visitantes en la madrugada en aquel lugar y que el eco de sus conversaciones aún flotaba en el aire, atrapado en el tiempo. El joven sentía un cosquilleo en la nuca, como un aviso de que algo lo observaba desde la penumbra. Siguió el sonido de goteras que resonaban en la parte alta y ascendió con paso firme, dispuesto a explorar cada rincón. En el segundo piso, el ambiente se tornó sofocante. Un pasillo largo y angosto se abría frente a él, interrumpido por varias puertas cerradas. Era imposible no sentir que algo reptaba detrás de esas puertas, algo que se escondía en la oscuridad, aguardando el momento de emerger. La linterna titiló repentinamente, ocasionándole un leve escalofrío. Al alzar la vista, distinguió pinturas antiguas colgadas en la pared. Rostros de personajes enigmáticos, con miradas penetrantes, parecían seguirlo con sus ojos opacos. El yeso de los retratos mostraba grietas, como si el tiempo o la desesperación los hubieran herido. Con la cámara encendida, decidió filmar ese corredor. Cada paso resonaba más profundo, más turbio, como si se internara en un vientre de bestia dormida.
Sin previo aviso, escuchó un chirrido diabólico y notó que una de las puertas del fondo comenzaba a abrirse lentamente. No había viento, ni indicios de que alguien la empujara, pero aún así se abrió, invitándolo a mirar lo que había dentro. Tragó saliva, dudando si debería seguir adelante o escapar, pero su obsesión por capturar imágenes aterradoras lo impulsó a acercarse. Dentro del cuarto se percibía un olor a moho y antigüedad, mezclado con un ligero aroma metálico que no pudo identificar en ese momento. La decoración del interior era abrumadora, un sillón desgastado, mesas cubiertas de velas derretidas y un espejo enorme en la pared. La superficie del espejo se encontraba borrosa, como si los reflejos quedaran atrapados en un velo de nubes. Una hilera de maniquíes antiguos, vestidos con ropajes victorianos, vigilaban la habitación como testigos inanimados. Las facciones de sus rostros artificiales parecían emitir una mueca de desaprobación, y sus ojos vacíos daban la impresión de contemplar directamente el alma de quien osara acercarse demasiado. Un golpe seco resonó en la ventana junto al sillón, seguido de un siseo. El joven apuntó su linterna en esa dirección pero no vio nada. Sin embargo, al apartar la luz, notó una sombra que se extendía por la pared, distinta a la que él proyectaba. Se sentía más real, más sólida, como si perteneciera a alguien invisible que se movía con libertad. El corazón le palpitó con fuerza, y por un momento sintió náuseas, pues la atmósfera cada vez era más opresiva. Anotó mentalmente que aquello era justo lo que necesitaba para su grabación, un terror palpable, genuino, que de verdad pudiera estremecer a los espectadores. Aún así, no dejaba de sentirse vulnerable, como si aquella sombra delineara su cuello con dedos helados. Al avanzar unos pasos, el espejo gigantesco dejó entrever un destello escarlata que se deslizaba en su superficie. Parecía moverse detrás del vidrio, como una silueta que trataba de atravesarlo desde el otro lado. El joven, confuso, se acercó. Entonces escuchó un susurro que no provenía de ninguna parte en específico, sino que resonaba por toda la habitación, repitiendo su nombre en un murmullo gutural, casi inhumano. El pánico comenzó a abrirse camino en su mente, pero ya estaba muy involucrado para retroceder. Salió del cuarto de manera apresurada, volviendo al pasillo. Un viento helado le azotó el rostro, aunque no había ventanas abiertas. El aire cargaba un vaho fúnebre espeso, como si la muerte misma rondara esas paredes. Decidió dirigirse a la parte más alta, donde las leyendas aseguraban que Lugosi había tenido una suerte de altar a su personaje inmortal. Subió la escalera, y cada peldaño se estremecía bajo su peso. Podía oír crujir la estructura, como si reclamara su presencia, ansiosa de alimentarse de su energía. En el piso superior, el techo era más bajo y el pasillo más estrecho todavía. Una puerta destacaba por su marco tallado, con filigranas antiguas y un emblema semejante a un escudo medieval. Al empujarla, encontró una sala circular con un ventanal sellado. Las cortinas eran de terciopelo oscuro, con bordados que evocaban alas de murciélago. En el centro de aquella habitación, había un viejo baúl recubierto de cuero. Parecía custodiar secretos que jamás debieron ser revelados, y sus cerraduras metálicas tenían formas de garras. El baúl parecía también palpitar con un leve golpeteo interno, como si algo en su interior estuviera vivo o deseoso de escapar. Sintió un repentino impulso de filmar aquel objeto, convencido de que allí estaba la clave de todo el misterio. Ajustó su cámara y se arrodilló para observarlo más de cerca. Al encender cuidadosamente la luz, vio grabados unos símbolos extraños en la parte superior, como letras de un alfabeto desconocido. Se escuchó un sollozo suave, casi imperceptible, proveniente de la nada. El joven sintió un hormigueo emergiendo en sus brazos, ascendiendo hasta la nuca. Luchó contra la tentación de correr escaleras abajo y dejarlo todo. En lugar de eso, apoyó la mano sobre la superficie de cuero y sintió un latido, como si la caja tuviera corazón. En ese instante, las velas que alguien había dispuesto en los rincones se encendieron al unísono, sin chispas previas ni aviso, inundando la sala de una penumbra danzarina.
El terror se volvió casi tangible. Una fuerza invisible empujó con violencia al joven, tirándolo contra la pared. Con la respiración entrecortada, intentó incorporarse mientras notaba que el baúl comenzaba a abrirse. Un chirrido irritante atravesó la sala. Un vaho pestilente emanó desde el interior, diseminándose como un vapor que empezó a dibujar figuras informes. Esa niebla se escurría por el suelo y trepaba por las paredes, adoptando, por breves instantes, formas medio humanas, con ojos brillantes y bocas retorcidas en muecas sin sonido. La cámara cayó de sus manos, grabando en ángulos imposibles. La luz mostraba apenas destellos de aquello que se retorcía en la niebla. Un arañazo punzante cruzó la piel del joven, quien gritó para dejar escapar su horror. Entonces sintió unos pasos acercándose a sus espaldas, pero cuando volteó no vio a nadie, solo la sombra de un hombre alto, con capa, caminando por la pared, girando la cabeza hacia él con lentitud mórbida. Los rasgos eran vagos, casi delineados por la penumbra, pero la presencia era inconfundible, la reminiscencia de Bela Lugosi en su papel más clásico, el conde sediento de sangre acechando a su presa. Con el shock entumeciendo sus sentidos, el joven dio un traspié y tropezó con un pedazo de madera astillada en el suelo. Cayó, se golpeó contra el baúl abierto y, en ese momento, la niebla lo envolvió. Intentó arrastrarse lejos, mas algo lo sujetaba con fuerza, como garras salidas del piso. Sentía la sangre palpitar en sus oídos, y un sudor frío le cubría la frente. En un acto desesperado, extendió el brazo para tomar su cámara, creyendo que la luz o la lente podrían servir de protección, pero no pudo alcanzarla. La sombra del supuesto conde se movió por la pared hasta cubrir la sala por completo. Un murmullo gutural reverberó, rasgando el espacio como una advertencia. Con los ojos desorbitados, el joven se dio cuenta de que estaba inmovilizado, imposibilitado de escapar. De inmediato, la negrura comenzó a tragarse los contornos de la habitación, como tinta cayendo en el agua. Con cada latido, su garganta se contraía, asfixiado por el terror y la opresión en el pecho. Un último destello de conciencia le permitió ver un rostro demacrado que emergía del espejo, con colmillos largos y retorcidos, un gesto de hambre ancestral que no encontraba saciedad. Sintió un aliento gélido e insoportable, y luego la oscuridad absoluta. Nadie escuchó su último grito. Nadie supo nunca lo que sucedió exactamente en aquel apartamento. Se dice que por las noches, si alguien pasa cerca de las ventanas superiores, puede ver la luz intermitente de una vieja cámara que registra visiones ajenas a este mundo. Otros aseguran que se escuchan lamentos y arañazos en los muros, como si alguien intentara escapar sin lograrlo. Y así, este edificio maldito permanece, alimentándose de la curiosidad de quien osa traspasar su umbral, reclamando las almas de los incautos. Mientras tanto, la presencia de aquel actor que alguna vez encarnó al vampiro más célebre del cine sigue merodeando, sedienta, atrapada entre las sombras de esos pasillos tenebrosos que guardan para siempre un destino enterrado bajo el pánico. Sin nada más que añadir, porque este lugar no ofrece consuelo ni enseñanza, únicamente el presentimiento de un horror eterno que jamás encuentra final. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.